Esto es un modelo numérico simplificado de la turbina eólica. Básicamente vamos a hablar un poquito sobre el terreno, las solicitaciones de diseño, para que tengan una idea de qué estamos hablando, la geometría de la cimentación, y luego veremos los resultados, y vamos a meternos en Plaxis 2D, que para este tipo de análisis es más que suficiente, ¿sí? Entonces, fíjense, el modelo que vamos a ver tiene que ver es de un aerogenerador, lo tengo aquí anotado en la lámina, un aerogenerador con una potencia de 2 megavatios, una torre de 80 metros de altura, una turbina tripala, o sea, con tres palas de una longitud de 44 metros cada pala, lo que da un diámetro de rotación de unos 90 metros. El terreno de fundación se simplificó en dos estratos que están puestos aquí en la tabla 5.1 que yo tomé de esta tesis, un material de relleno que tiene unos 3 metros de espesor, que está encima de un material que llamaron moraine, que es una suerte de arena, ¿sí? Este, Fíjense que el material de relleno está caracterizado por un ángulo de fricción interna de 38 grados y una dilatancia de 8 y un parámetro de rigidez, un módulo de deformación de 35 megapascales con una relación de Poisson de 0,3 y un peso unitario efectivo de 12 y uno saturado de 19. La arena esta que está por debajo está caracterizada por un ángulo de fricción de 39, una rigidez un tanto mayor de 55 megapascales y unos pesos unitarios asumidos en este. Estoy respetando exactamente los mismos parámetros que están reportados en este trabajo. Nosotros cuando hacemos este tipo de análisis, recién el profesor Edinson mostró algo que tiene que ver con el módulo de corte. Tenemos la curva de variación del módulo de corte con la deformación y hay valores característicos que aplican para turbinas eólicas. De ahí es que uno debería estimar cuál es el valor de G y luego a partir de ese valor de G estudiar determinar a partir de la teoría de elasticidad cuál es el valor del módulo E que resulta más apropiado para el caso, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle nosotros en nuestro curso. Hay una clase en vivo en la cual hablamos sobre el tema, incluso vemos un ejemplo, y es bien importante porque es, digamos, el estado del arte en cuanto a la estimación de la rigidez del terreno, y aparte es el enfoque que solicitan, como explicó el profesor Edinson recién, la normativa vigente, todas las normas, tanto en Estados Unidos, tanto en América como en esta zona del mundo, en Europa, pues establecen ese enfoque de considerar el comportamiento no lineal del suelo para analizar su rigidez. Nosotros lo explicamos bastante bien. Ahora en este ejemplo vamos a basarnos en estos valores, vamos a asumir que ya hicimos todo el análisis del comportamiento no lineal del suelo y obtuvimos estos parámetros de módulo de deformación. El fabricante del aerogenerador pues facilitó las cargas, entonces eso casi siempre ocurre así en la práctica, desde el punto de vista, yo estoy hablando desde el punto de vista del ingeniero geotécnico. Ya están las cargas típicas por lo menos que da el fabricante. Estas están estimadas, fíjense, tenemos una fuerza lateral una fuerza en X de unos 3.510 kilonewtons, luego un momento de 35.108, bueno, y estas otras fuerzas que están aquí, que ya las vamos a ver ahora. Nosotros vamos a hacer análisis, él da la carga última, las cargas de servicios y de fatiga. Nosotros vamos a basarnos en los análisis de servicios, ¿no? Como les digo, es un dato muy importante que siempre facilita el fabricante. Fíjense, aquí está la FZ, que es 3.510. Esta es una carga lateral de 482 kilonewton y el momento de 35.108 kilonewtons por metro. Hay otro momento más pequeño de 303, este es el más importante, ¿no? Aquí vemos, me olvidé de comentarles que el nivel freático está considerado 3 metros de profundidad, ¿no? Entonces aquí vemos un poco lo que es la geometría de la cimentación esta. Se consideró, como les digo, que el nivel freático está a 3 metros de profundidad, por debajo de la superficie del suelo, a 3 metros.
y para evitar que la estructura pues sufra fuerzas de empuje asociadas al agua, se planteó que el nivel de los cimientos sea superior al del agua, ¿sí? Esto es algo típico, algo constructivo. Entonces, para la cimentación en sí, sí se considera una placa circular, parecida a esta que vemos aquí en la fotografía, porque digamos que es la geometría más eficaz. A veces se utilizan unas geometrías, unas zapatas octogonales, pero normalmente la forma circular, la geometría circular, es la más eficaz considerando las fuerzas seccionales, ¿no? Que disminuyen la distancia al centro, la altura de los cimientos, que también puede disminuir con la distancia al centro. Y de ahí la geometría propuesta para esta placa, ¿no? Adicionalmente, el peso del cimiento de hormigón se calculó más o menos en 80, y lo tengo aquí anotado, 82.700 kilonewtons, lo que comprende un volumen de más o menos unos 331 metros cúbicos, y el peso del relleno, más o menos, de este relleno que está por aquí, encima de todo esto que está por acá, en unos más o menos unos 2.057 kilonewtons, lo que da un total de unos 10.333 kilonewtons actuando sobre el fondo de la cimentación. Esto como para que más o menos tengamos una idea de las cantidades de las cuales estamos conversando, ¿no? Una pregunta que ya, digamos, la puso sobre la mesa hace un rato el profesor Edison es: ¿por qué emplear elementos finitos para estimar las deformaciones de una turbina eólica? La principal razón es que con el método de los elementos finitos es posible analizar deformaciones diferenciales del cimiento, cosa que no es posible con los métodos tradicionales. Porque estos métodos tradicionales, por decir algo, el método de Schmermann, que se me viene a la cabeza ahora, si estuviéramos analizando esta turbina en arena, como es el caso este que estamos hablando hoy, está enfocado en asentamientos totales de la fundación. Yo podría tener los diferenciales si tuviera dos cimentaciones, pero para una sola cosa como esta, no puedo estimar, no me permite la metodología estimar asentamientos diferenciales debajo del mismo cuerpo. Entonces aquí entran, es por eso que los elementos finitos entran de cabeza en esto, entran bastante bien, ¿no? Eh, entonces, porque básicamente los métodos tradicionales no me permiten estimar asentamientos diferenciales debajo de una suerte de fundación rígida como este, sino asentamientos totales. Y por lo tanto, considerando el tamaño típico de las fundaciones para aerogeneradores y la naturaleza de las cargas, que como vimos tienen cargas horizontales, verticales, momentos, es conveniente realizar el modelo empleando elementos finitos para analizar deformaciones diferenciales debajo de esta cimentación. Lo vamos a ver ahora cuando hagamos cuando veamos el modelo en Plaxis 2D, ¿sí? En este ejemplo, yo seguí el mismo criterio que siguió Svensson en su tesis, que fue considerar un modelo de deformación plana. Se empleó, que es factible utilizar en Plaxis 2D, lo cual implica que la geometría real del cimiento debe transformarse a un modelo bidimensional sin variación con la profundidad, ¿sí? Es una aproximación, es un orden de magnitud que está basado en aplicar este modelo de deformación plana, ¿no? Y una buena forma de hacerlo es, como les muestro ahí en la lámina, es sustituyendo esta cimentación circular que tiene un área determinada por un área cuadrada, por una cimentación cuadrada equivalente, que es un poco lo que muestro aquí. Se determina el valor de B, todo, digamos, está esta cimentación equivalente cuadrada y se determina el valor de B, y determino las cargas dividiendo por el valor de B, ¿sí? Entonces, esta carga FZ de 3.510 kilonewtons dividido el valor de B, fíjense que aquí está, hago el área de esta circunferencia igual al área de este cuadrado, y determino cuál es el valor de B, que en este caso me da 13,29. Entonces la carga FZ va a ser de 265 prácticamente kilonewton por metro, FX 36, y este momento de 2.641 kilonewton metro por cada metro. Entonces yo puedo convertir este momento en un sistema de fuerza par, asumiendo que están actuando a 4 metros de distancia, y obtengo una carga vertical ascendente y otra descendente de 660 kilonewton por cada metro. Entonces, haciendo esto, pues quedan estas solicitaciones
Por supuesto, aquí estoy, insisto, realizando el mismo modelo que hizo Svensson en su tesis, que fue en su trabajo, que fue considerar el problema como una con deformación plana. También yo podría realizar este mismo problema considerando un modelo axisimétrico. Entonces, durante el curso nosotros vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, déjenme mostrarles cómo es el modelo con Plaxis, ¿sí? Con Plaxis 2D. Fíjense, bueno, aquí está estipulado, lo primero que se hace es establecer el suelo en Plaxis, para que tengan una idea, los que no conozcan la herramienta, pues aquí está el relleno. Fíjense que para modelar este relleno estamos considerando el modelo de Mohr-Coulomb drenado, porque es un relleno granular. Acá ponemos el peso unitario saturado y el no saturado, que son los mismos que están colocados como datos en el trabajo publicado por Svensson. Tenemos el módulo de formación de 35.000 kilopascales, la relación de Poisson de 0,3, y luego tenemos el ángulo de fricción interna de 38 y el ángulo de dilatancia de 8 grados, ¿sí? Hacemos lo mismo con el estrato de arena este que está aquí abajo. También estamos utilizando el modelo de Mohr-Coulomb. Tenemos estos pesos unitarios. Acá el E', el módulo de deformación de 55.000 kilopascales, 0,30 la relación de Poisson, 39 y 9, 39 el ángulo de fricción interna y 9 grados la dilatancia, ¿sí? Entonces eso es lo primero que hacemos. Luego venimos y dibujamos la zapata. Hay muchas formas de hacer esto. Yo la hice considerando a la zapata como un cuerpo elástico de una rigidez mucho mayor que la del terreno. Es una de las maneras de hacerlo, considerando las tres fuerzas. Aquí las vemos las tres para abajo, ya vamos a ver cómo van realmente cuando vayamos un poquito más adelante en el modelo, con las interfaces, ¿sí? Entonces, este modelo, pues si vemos la fundación, el suelo está modelado, o sea, la fundación está modelada como un elemento lineal elástico que tiene un peso unitario similar al del concreto, con unas propiedades mecánicas similares a la del hormigón, ¿sí? Lo cual pues indica que es un modelo mucho más rígido que todo este suelo que está por aquí, ¿no? Y además tiene las interfaces. Otra forma de modelar esto es considerando un elemento como plate, que también está incluido dentro del programa de Plaxis en este caso, y en la mayoría de los programas que utilizan, que están basados en elementos finitos. Yo ahora lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? También yo acá estoy poniendo las tres fuerzas, ya vamos a ver que una va para arriba, otra para abajo. También tengo una fuerza pequeñita horizontal que no se ve ahí porque es muy pequeña, pero también está. Hay otra manera de hacerlo, que yo le pongo la carga vertical y el momento. Lo estoy haciendo así porque es mucho más gráfico y mucho mejor de ver, ¿no? Por supuesto, tengo se genera la malla de elementos finitos. Acá está la flow conditions, donde yo tengo el, el, el nivel freático aquí abajo. Y luego tengo, aquí están bien cómo van las cargas, ¿sí? Aquí está la carga vertical. Yo esto lo puedo hacer en diferentes fases. De hecho, con los elementos finitos tengo la fase inicial, que es cómo está el suelo antes de que yo le haga nada. Luego está la construcción, que es cómo está esto acá, como si yo construyera la zapata. Luego viene la fase de carga, que es como simula la fase operativa. Y luego es posible hacer con Plaxi un análisis de factor de seguridad que nos va a permitir ver cuál es el factor de seguridad respecto a la resistencia al corte de este modelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a correrlo, ¿sí? También yo seleccioné tres puntos en el centro y en los dos extremos para poder analizar deformaciones en esos puntos en específico. Entonces, vamos a correr el modelo. Esto va a tomar, es rapidito, por eso lo estoy haciendo aquí para que ustedes vean más o menos. Ahí está la primera fase ya corrida completamente. Ahí empieza lo de la fase de construcción. No, no quiero entrar en detalle en esto, simplemente para que vean cómo funciona el programa, y lo estoy mostrando sin ir directamente a la salida, para que pues ustedes vean cómo funciona esto, ¿no? Ahí está luego la fase de carga y ahora el factor de seguridad, que tarda un poquito más, porque lo que hace es estimar cuál debe ser la deformación máxima para que el suelo falle, y luego hace una comparación
entre los estados de esfuerzos para los dos casos y de ahí saca el factor de seguridad. Es decir, la diferencia entre los parámetros asociados a la falla con los parámetros, digamos, que tiene en la fase anterior de carga y de ahí sale el factor de seguridad. Por eso tarda un poquito más, pero ya va a estar listo. Tiene que estar dando un factor de seguridad bastante grande, ¿no? Más de 4. Pero bueno, ya lo vamos a ver ahora. Ahí está listo. Entonces, vamos a ir a ver la salida. Y aquí está lo interesante de los elementos finitos, ¿no? O una de las cosas interesantes, ¿no? Eh, de las muchas cosas interesantes que tiene esto, ¿no? Aquí está la deformada, fíjense. Esto es una deformación, una imagen de cómo se espera que se deforme. Por supuesto, esto está escalado 100 veces a lo que realmente ocurre, ¿sí? Pero esto es algo que nos permite realizar un análisis, como ya vamos a ver ahora, vamos a ver la presentación, pero bueno, esto es lo primero que nos permite ver la deformada, cómo esperamos, cómo espera que sea el caso más desfavorable, digamos, que podría soportar la cimentación. Yo podría también, esos son los desplazamientos totales, podría ver los desplazamientos verticales, por ejemplo, ¿sí? Acá esto, aquí vemos, pareciera que hay deformaciones dentro del terreno. Acuérdense que el modelo considera que este es un suelo que tiene unas características de rigidez mucho más altas que las otras, por eso está aquí. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en lo que está por aquí abajo, realmente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a las deformaciones, que es lo que nos interesa, y podemos hacer unas curvas, yo ya tengo esta curva hecha, así que vamos a abrirla. Fíjense, yo elegí un punto en el centro para ver cuál es la deformación que se espera en el centro, que está en el orden de más o menos unos 5 milímetros, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Una deformación en el extremo derecho que se levanta, como vimos en el anterior, y en el extremo izquierdo que se asienta más o menos hasta unos 12 milímetros más o menos, esto está en metros, y aquí está el porcentaje de carga, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite un poco ver los elementos finitos, ¿no? Hay muchos bemoles ahí que si se levanta, hay muchos detalles que tienen que ver con el programa que no quiero entrar ahora en detalle como tal, pero que se conversan después. Pero lo primero que, como le digo, una de las cosas importantes que nos ofrecen los elementos finitos es que podemos ver la deformada. Fíjense que esta es la misma gráfica, una foto que tomé, un print screen que tomé de lo que les acabo de mostrar en Plaxis, que es un gráfico que más allá de los valores de las deformaciones estimadas, es decir, de la magnitud de las deformaciones estimadas, nos permite tener una idea de cómo van a ser las deformaciones, nos permite hacer un análisis cualitativo sobre la manera en que se espera que se deforme la cimentación. Esto es muy importante, entender si esto tiene lógica o no, ¿sí? Dónde se hundirá, dónde se levantará o dónde se espera que se levante, si se despega o no se despega del terreno, ¿sí? Esto es lo primero que nos permite hacer esto, ¿no? Es decir, nos da una información muy importante porque de un solo vistazo nosotros ya podemos entender o ver cómo se va a deformar esto que está aquí, ¿no? Si nos vamos a los esfuerzos, pues eh, hay unos esfuerzos estimados. Acá están estos puntos de cutoff que se llaman, que son unos puntos donde puede haber un poquito de levantamiento, ¿sí? Y hay una acumulación de esfuerzos por esta zona, ¿no? Entonces es posible detectar los puntos plásticos. Estos son puntos plásticos que son las zonas donde se concentran mucho las deformaciones. Nosotros vemos que aquí en esta zona hay una concentración de deformaciones, cuando vemos los puntos plásticos están aquí en esta zona. Y estos puntos cut-off, donde hay un levantamiento de la cimentación, que también se espera que ocurra de este lado. Fíjense que todo va cuadrando, acá lo estamos viendo ya como esfuerzos, ¿no? Y aquí vemos las magnitudes de las deformaciones, en una zona, como les dije, lo que les acabo de decir, acá yo lo pinté en blanco, porque como nosotros hemos realizado un modelo de la zapata como un material rígido, que tiene un módulo de elasticidad, un módulo de formación mucho mayor que el suelo circundante, que tiene
características similares a la del hormigón, lo que nos importa es lo que pasa aquí abajo, ¿sí? Entonces, esto que pasa aquí abajo, eh, este, nos da una idea de la magnitud de las deformaciones, que es lo que vemos aquí nuevamente, como les dije, el punto uno, el punto 2 y el punto 3. El punto 2 aquí en el centro, tenemos más o menos unos 5 milímetros. El punto uno aquí que se hunde, se deforma de esta manera, llegamos más o menos casi a los 13, sí, casi a los 13 milímetros, y aquí hay un pequeño levantamiento de unos 2 milímetros. Todo tiene lógica. Lo importante de esto es que el emplear los elementos finitos nos permite tener una idea de las deformaciones. Ahora, hay algo que es bien importante con el tema de los elementos finitos, y es que si no tenemos bien estimados los parámetros, es decir, si no consideramos la no linealidad del suelo para estimar el módulo de deformación, todo esto, digamos, no tiene mayor validez. Yo tengo que tener unos parámetros bien robustos, entonces tengo que tener una buena exploración del terreno y tengo que tener un buen manejo de la teoría y de los conceptos del comportamiento no lineal del suelo para seleccionar bien los parámetros. Y luego está lo que es la famosa calibración, ¿sí? La calibración es ver si mi modelo se asemeja o no a la realidad. ¿Cómo se hace eso? Midiendo en el terreno. Es por eso que la mayoría de la normativa vigente en esto te dice que tienes que hacer un seguimiento de cómo se comporta la cimentación durante la construcción y durante las primeras etapas de carga, para tú realmente ver y medir si estas deformaciones que están estimadas aquí realmente ocurren en el terreno. Si no, pues hay que ajustar el modelo. Es lo que hay que hacer para verificar que realmente se va a comportar bien la cimentación. Porque si se deforma esto o menos, pues bueno, no pasa nada. El modelo sobreestima las deformaciones. El asunto es cuando las subestima. Imagínense que tomamos un módulo muy pequeño o un módulo incorrecto, o el suelo no es exactamente, tiene alguna variación particular y hay unas deformaciones mucho mayores. Entonces nuestro modelo no va a servir, tenemos que ajustarlo para estar seguros de que va bien. Esto es un poco el método observacional, si se quiere, que fue desarrollado hace tantos años por Peck. Pero aquí aplica porque hay que calibrar estos modelos. Esto que ustedes ven aquí es una primera estimación. Luego, durante la construcción hay que hacerle un seguimiento. El trabajo de la geotécnica no se termina como tradicionalmente ocurre en muchos trabajos donde, bueno, aquí están los cálculos, estos son los asentamientos que se esperan, construye tu estructura, o haz tu muro, lo que sea. Aquí no, aquí hay que ir un poco más allá, hay que hacer un seguimiento y eventualmente se aplica, pues mover un poco. Entonces tengo que tener muy buenos parámetros y tengo que tener un seguimiento para poder calibrar esto, para poder saber si esto realmente me está representando o no la realidad. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar sobre los elementos finitos como un complemento a todo lo que les explicó el profesor Edinson recién. Eh, por supuesto, cuando vayamos en el curso, pues este mismo ejemplo también lo resolvemos de otra forma, para poder, para que ustedes vean también lo importante y el por qué tienen que modelarse este tipo de estructuras con los elementos finitos. La ventaja que tiene de analizar esas deformaciones diferenciales que son tan importantes, como explicaba Benson hace rato, que son las que realmente nos van a dar, nos van a permitir saber si la cimentación va a funcionar o no va a funcionar bien, y va a permitir chequear contra la normativa, ¿no? No solamente con las deformaciones como tal, sino con los demás parámetros que tienen que ver con la rotación de la estructura. Pero, insisto, tenemos que tener buena geotecnia con buenos parámetros, y luego tenemos que tener mediciones en campo durante el desarrollo del proyecto para poder calibrar esto, para saber si estamos bien o no estamos bien, si hay que ajustar o no hay que ajustar esto, ¿sí?